En el pasado, cuando rezábamos y conseguíamos una cura, o la providencia aumentaba, tal vez creíamos que estábamos haciéndole un favor a Dios, contando a nuestros amigos cómo era ventajoso rezar y cuántas cosas buenas se conseguía por medio de la oración. Pues digo que esa es la forma más rápida del mundo de perder a Dios. Dice el maestro al leproso que curaba: ve, y no digas nada a nadie, aunque ve a mostrarte al sacerdote. Cuando comencé con el camino infinito, si decía entre la gente que hacía 2 meses yo estaba pasando por una iniciación interior y que recibía un mensaje, la gente me llamaría de loco, pues pocas estaban preparadas para recibirla. Solamente aquellas que habían testimoniado los frutos de ese mensaje podría creerlo, como de hecho creían, pues. El hombre natural no comprende lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él. No puede entender, pues eso debe ser juzgado de forma espiritual. Si le contamos a los miembros de nuestra familia, a los amigos o a los vecinos sobre una experiencia espiritual que hayamos tenido y que produjo los espléndidos resultados, pronto notaremos cómo ellos pasan a evitarnos. No se puede esperar que comprendan algo que ellos jamás experimentaron o testimoniaron, pues no consiguen ver con nuestros ojos o conocer mediante nuestra mente. Un libro puede contener los más profundos secretos, pero solo los apreciamos después de que ellos penetren en nuestra conciencia al punto de conseguirlos discernir espiritualmente. Es lo que se daba con los antiguos buscadores de perlas, mientras que su conciencia no reconocía las perlas como algo de valor, los pescadores no precisaban ser vigilados, ni las perlas guardadas. Lo mismo se puede decir de los viejos mineros de diamantes. Los pescadores y los mineros precisaban tomar conciencia del valor de las perlas y los diamantes para que ellos pasasen a querer poseerlos. Hay secretos en mi libro El trueno del silencio que solo le fueron revelados a menos del 1% de los lectores, pues son secretos que todavía no están al alcance de la experiencia de la mayoría de ellos. Por eso pido que guarden para sí toda experiencia espiritual. Cuando intentamos revelar esos secretos, nos chocamos con el muro de la descreencia ajena. Mantengan en sagrado sigilo cualquier experiencia espiritual por la cual pasen, hasta mismo la armonía, la salud o la providencia que pueda venir en consecuencia de ella. Nunca den testimonio al respecto. No hablen de eso con amigos y parientes, en caso de que puedan evitarlo. Intenten actuar como si esas demostraciones de gracia divina fuesen muy naturales y no una especie de milagro que ocurrió en virtud de un tratamiento o de una oración. Nosotros no precisamos alardear de nuestras curas y demostraciones, pues Dios las insuflará en la conciencia de aquellos que estén listos para comprender. En verdad, tener conocimiento de esas experiencias no hará bien alguno a los otros. En la medida que vamos tomando conciencia de Dios y mantenemos en secreto esa conquista, convirtiéndonos en una influencia silenciosa en todas las asambleas del mundo. No seremos famosos ni el mundo nos levantará monumentos, pero, gracias a esa manera silenciosa de actuar, contribuiremos para la salud y la armonía de nuestra familia, de nuestros amigos y parientes, de nuestra comunidad, en suma, del mundo entero. Tengamos en cuenta que, solo conseguiremos hacer eso si guardamos el secreto, conscientes de que aquello por lo cual pasamos es sagrado. Guarde eso para usted. Lo que podemos compartir, y con quién. Si comenzamos a alardear sobre los frutos de la vivencia espiritual, enseguida alguien vendrá preguntando qué verdad estamos ocultando. Él, sin duda, no desea realmente conocer esa verdad, quiere apenas los frutos de ella. Todo lo que Pilatos deseaba saber era el modo de multiplicar los panes y los peces, curar los enfermos e influenciar multitudes. Es que la mayoría de las personas ve solo los resultados, no los principios. Lo mejor entonces será volver la espalda e irse, pues, cuando no somos espiritualmente sabios y divulgamos el secreto, los otros terminan diciendo: ah, ya oí hablar de esas cosas. Todo tonterías. Entonces nos quedamos con un vacío en el alma, como si hubiésemos dado una perla carísima, que fue rechazada, o como si la hubiésemos perdido y ya no la tenemos tanto como antes. Estemos satisfechos en compartir la leche, el alimento espiritual que se digiere con más facilidad. Compartamos libros, o cintas, o delicadas alusiones a la verdad, y busquemos distribuir la cura al máximo posible. Eso podemos compartir, y compartir sin reservas. Podemos compartir la letra de la verdad, y el principio de la verdad, pero nunca nuestras experiencias. Dejemos que cada uno tenga las suyas.
Cuando encontramos a alguien en busca de la verdad, tratémoslo como nosotros mismos fuimos tratados. Podemos darle o recomendar un libro. Mas dejemos que avance también gracias a sus propios esfuerzos, lentamente, suavemente, gradualmente a lo largo de la letra de la verdad, pues el mayor error del mundo metafísico y espiritual es creer que podemos ayudar a alguien a entrar en el cielo. En mis 32 años de experiencia, descubrí que aquellos que tienen la capacidad de alcanzar la verdad espiritual de hecho la alcanzan. Su asociación conmigo en esa empresa ayudó, pero no fui yo quien los condujo a la verdad, ni el camino infinito. Las personas que no tienen esa capacidad no la alcanzarán, ni que yo pasé días, semanas o meses instilando en ellas el mensaje. Todo lo que yo hago es raspar el fósforo y encender la fogata de sus esperanzas espirituales, desde que tengan provisión de su leña. Una vez que me ayudaran a subir, puedo hacer lo mismo con ellas durante un trecho de la escalada. Aunque, es su receptividad al mensaje y el desenvolvimiento de su capacidad espiritual que las hicieron crecer. Por lo tanto, dividamos la leche en cuanto mantenemos nuestras experiencias espirituales encerradas dentro de nosotros. Hay una excepción a esa regla. Si ustedes conocen un agente de cura realmente idóneo que camine por el camino espiritual, no duden en compartir con él sus experiencias en el campo de la espiritualidad. Haciendo eso, derramarán sus tesoros espirituales en el secreto de esa persona, tesoros que serán bien acogidos y se volverán todavía mayores. Cuanto más profundo y más lejos nosotros fuéramos, más numerosas serán las revelaciones que el agente de cura les transmitirá, pues entonces estarán aptos para absorberlas con sigilo, incorporarlas y mantenerlas cual semillas plantadas en el suelo. Si permanecieran en ese camino, no hay duda de que pasarán por experiencias espirituales. Dios estará dentro de ustedes como en un tabernáculo. Serán testimonio del Espíritu de Cristo una y otra vez, recibirán la verdad en la consciencia, oirán su voz en un suave susurro. Mas si eso sucede, no hagan alarde. No intenten convencer a nadie. Dejen de lado la idea de que podrán salvar al prójimo hablándole de sus maravillosas experiencias, pues todos se reirán de usted. En la mejor de las hipótesis, pedirán que les remuevan el carozo o los curen de alguna manera, y eso será todo lo que tendrán para tomar de lo que les dijeron. Su respuesta dejará en evidencia la superficialidad de entendimiento de esas personas. Recuerden, entonces, de que lo primero y más importante principio de la vida mística es el secreto. Mantengan guardado aquello que conocen y aquello que experimentan. Que eso quede dentro de ustedes como una semilla dentro de la tierra. Aliméntenla, háganla germinar y más tarde compartan sus frutos. Oración silenciosa. El maestro enfatizó la oración silenciosa. Ya en el comienzo del Sermón de la Montaña. Él enseñó que debemos rezar en secreto, y no para ser vistos. Enseñó que aquellos que oran en público reciben beneficios de los otros, pero dejan de recibir los que vienen de Dios, que son mayores. Es importante no olvidar de eso. Tenemos una escoja a hacer. ¿Ambicionamos más la aprobación humana de que la gracia divina? No hagan sus oraciones en un local donde puedan ser vistos por los otros y recibir su aprobación. Especialmente en las pequeñas comunidades, las personas que van regularmente a la iglesia son consideradas buenos cristianos. Además, el maestro dice que, ganando la aprobación del vecino, perdemos la gracia de Dios. Y ustedes hacen eso. Esa es una de las razones por las cuales las oraciones son raramente atendidas. Es que estamos violando los términos de la oración. Veamos por qué eso sucede. ¿Cuál es la fuente del ruego atendido? Si ustedes estuvieran orando en el medio de un grupo, ¿de quién esperarían una respuesta? ¿De las personas sentadas en el salón de Dios? Está claro que no esperamos respuesta de nuestros compañeros. Ellos pueden pensar que somos buenos cristianos al vernos rezar, pero eso de algún modo sería una respuesta a nuestras oraciones. Entonces, ¿de dónde viene la respuesta a las oraciones que ustedes hacen? De Dios. ¿Y dónde está Dios? Está dentro suyo. Pero ustedes, ¿dónde están cuando rezan? Están en medio de una sala y sus palabras nunca llegarán al trono de Dios. Llegarán apenas hasta el nivel de aprobación de aquellos que están sentados a su alrededor para verlos orar. Sus mentes no se encuentran en ese momento con Dios. Para que sus mentes estén con Él, deben distanciarse de la influencia de la multitud.
deben habitar el santuario de su propio ser, en un local donde no puedan ser interrumpidos por el llamado del teléfono ni distraídos por la presencia o por el rumor de personas a su alrededor, o siquiera por el perfume que están usando. Si quisieren comulgar con Dios, es preciso que estén solos al punto de ni siquiera oír un grito de socorro. Es preciso que silencien el mundo entero. Dios está más próximo que su respiración, más cerca de que sus manos y sus pies, solo que escondido ahí dentro de ustedes. Si quisieran romper el velo de la ilusión, de la superstición, de la ignorancia de Dios, del culto de falsos ídolos, deben ir para algún lugar, sobre las estrellas o debajo de los árboles, para su cuarto, donde puedan estar tan cerca de Dios que no lleguen a oír ni siquiera el trinar de los pájaros. Cuando penetramos en nuestro santuario interior, cerramos la puerta, bloqueamos nuestros sentidos y callamos el mundo, permaneciendo en secreto dentro de nosotros mismos. Entonces el Padre que todo lo ve nos recompensará abiertamente. El principio de la discreción en la oración y en la caridad es uno de los secretos perdidos. El mundo entero viene violando ese principio. Las iglesias lo ignoran, pero las palabras del Maestro en el Nuevo Testamento para siempre y no se puede quedar sordo ante ellas. Si comprendieran la naturaleza del secreto, comprenderán también que, si Dios está a nuestro lado, no hace diferencia que el mundo entero esté en contra nuestra. No hace diferencia la opinión de otros a nuestro respecto si contamos con la opinión favorable del Padre, que ve en la oscuridad. De nada vale ostentar una cara beata para inducir a los otros a pensar que somos virtuosos y honestos. Eso no es de la importancia de ellos. Y tampoco es importante para ellos el relacionamiento que tenemos con Dios. Solo a nosotros nos interesa el hecho de estar tan unidos a Dios que vivimos de acuerdo con sus leyes y no las deseamos violar. Así, según lo preceptó el Maestro, no hagan como los hipócritas. No se pongan harapos inmundos, no recen en voz alta en las esquinas, para así ser vistos y considerados santos. Sí, no hagan nada de eso. Usen las mismas ropas de siempre, mantengan una apariencia agradable y normal, y conserven en secreto su relacionamiento con Dios. Den limosna en secreto. Cuando nos queremos aproximar honestamente a Dios, cuando queremos realmente rezar, lo que necesitamos por encima de todo es la privacidad, el sosiego, y la soledad, de una atmósfera de paz. La última cosa que desearíamos sería un testimonio. Nuestras oraciones, nuestros actos de caridad y nuestras comunicaciones íntimas son tan sagradas que tienen que ser mantenidas en secreto. Jamás crean que sus actos de caridad y de beneficencia puedan traerles beneficios por el hecho de que alguien más tenga noticias de ellos. Pueden ver en las columnas de los periódicos los nombres de aquellos que contribuyen para que esta o aquella obra de caridad. Esos actos son una bendición para quien se beneficia de ellos, pero no para quien los practica. Tengan seguridad de eso. Se trata de un principio espiritual. Dar es una forma de orar, dado que así hacemos a los otros lo que nos gustaría que otros hagan por nosotros, es por lo tanto una oración. La oración de benevolencia, de caridad, de donación y ayuda es sagrada. Y, por su calidad de sagrada, debe permanecer oculta. Consiste en algo que pasa entre el Padre y ustedes, pues lo que quiera que se dé, no les pertenece. Pertenece a Dios. Recuerden de que la tierra, con todo lo que en ella hay, es del Señor, no de ustedes. Ustedes pueden ser los guardianes, de momento, de $1 o de $1.000.000, pero eso no es suyo. Así, cuando dan, están actuando como meros agentes del Padre, y el Padre no desea publicidad, pues su amor es universal, impersonal e imparcial. El acto de dar debe permanecer en sigilo. Debe ser tan sigiloso como la oración, y la oración no debe ser hecha en público. Querer ayudar al prójimo es tal vez la actitud más noble que existe, pero no hay nada de nobleza en dar y permitir que otros, más allá de Dios, lo sepan. Recibimos nuestras providencias por un acto de la gracia y tenemos el privilegio de compartirlo cuanto queramos. Pero si auxiliamos a alguien, todo sucede entre nosotros, y nuestro corazón, y Dios. No es de importancia de nadie, es solo un asunto entre nosotros y nuestro Padre que nos proporcionó los medios para ayudar. Al final, si estamos prestando auxilio a alguien, eso le interesa apenas a Dios y a nosotros, y a nadie más. Será agradable, para los necesitados, decir a todo el mundo que ellos precisaron de la caridad y que la aceptaron.
sin duda quedarán avergonzados y humillados si tuvieran la noticia de que su vecino o su comunidad saben de su pobreza. Divulgar actos de caridad recuerda el deseo de ser bendecido por el público, lo que aleja la gracia de Dios. Den sus limosnas de modo discreto, y Dios, a quien ningún secreto se le escapa, los recompensará abiertamente. Cuando estén necesitados, recuerden que el Padre sabe lo que es necesario antes de pedírselo. ¿Quién mejor que Dios nos podría dar eso? No precisamos ir a buscar a nadie en la suposición de que, si buscamos en un número grande de personas, una de ellas nos acabará ayudando. Si mantenemos ocultas nuestras necesidades, pronto ellas serán superadas, pues el Padre que está dentro de nosotros, y ve secretamente, recompensa con claridad. Las virtudes serán pregonadas a los cuatro vientos. Al mantener yo y mi Padre somos uno solo dentro de nosotros mismos, en santidad y en secreto, recuerden de que eso también significa yo y mi prójimo somos uno solo, pues venimos del mismo Padre. Somos ramas del mismo tronco. Estamos unidos en el árbol de la vida. Si aprendieran esa verdad no la precisarán divulgar. Todos sabrán que el amor, la compasión, la solidaridad y la cooperación gobiernan sus relaciones para con los otros. Es lo mismo que ser honesto o virtuoso. No es necesario decirle a nadie que se es honesto o virtuoso porque, como pontificaba Emerson, aquello que es, grita tan alto que no me deja oír lo que dices. Así, si hay integridad en nosotros no hablemos de eso a los otros. Dejemos que ellos lo perciban por sí mismos. Si hay virtud en nosotros, no hablemos de eso a los otros, dejemos que ellos lo perciban por sí mismos. Si hay caridad y perdón en nosotros, no hablemos de eso a los otros, dejemos que lo perciban ellos mismos. Por medio de nuestro propio sigilo, Dios de algún modo dará a conocer nuestro carácter al mundo. Jamás precisaremos decir eso, y además nos beneficiaremos con el hecho de mantener dentro de nosotros mismos nuestro bien secreto y nuestro relacionamiento con Dios. Uno de los males de la locuacidad es que dejamos escapar nuestro bien. Es como si inventamos un aparato y, después de anunciar lo logrado al mundo, fuésemos a solicitar la patente. Solo para descubrir que otros ya lo habían hecho. Es como la mujer que esperó meses para comprar un abrigo de piel en la liquidación y, cuando llegó la ocasión, telefoneó inmediatamente a los parientes y amigas para charlar al respecto. Pero, al llegar al negocio, descubrió que todo el stock ya fue vendido. Nuestra experiencia en el mundo es la externalización de nuestro estado de consciencia. No precisamos hablar sobre lo que pasa en nuestra consciencia. Lo que allí suceda será por sí mismo externalizado. En otras palabras, si vivimos día y noche con la constatación de que yo y mi Padre somos uno, estoy siempre con mi Padre y todo lo que mi Padre posee es mío, se nos apegamos a esa verdad y la mantenemos cerrada dentro de nosotros, al final los otros percibirán que eso es absolutamente verdadero. Sería pueril divulgarlo, pues nadie lo creería. Aquello que está entrañado en nosotros sobre la forma de conciencia se vuelve evidente. No es necesario pregonarlo. Vivamos en la seguridad de que el reino de Dios está dentro de nosotros y comuniquémonos con Dios en secreto. Ignoremos al hombre cuyo fraude está en su nariz, en efecto, ¿qué puede él valer? Vivamos nuestra vida interior en secreta contemplación con el Padre. Estamos ahora en comunión con el vino, con el Cristo interno. Vivamos nuestra vida plenamente, en íntima asociación con Dios, bloqueando los caminos y canales exteriores, y extrayendo el bien de nuestra interioridad. No confíes en príncipes, ni en hijos del hombre, en quienes no hay salvación. El principio de la meditación contemplativa. Muchos enseñamientos religiosos nos quieren hacer creer que el Espíritu del Señor está en todas partes. Pero si esto fuese verdad, todos serían libres, saludables, ricos, independientes, felices y armoniosos, y no existiría esclavitud, servilismo, penuria o limitación. Ahora bien, no son esas las condiciones del planeta, de modo tal que esos enseñamientos no pueden ser verdaderos. Es como decir que la electricidad está en todas partes. Sí, pero si ella no fuese ligada a nuestra red, en nada nos beneficiará. Sucede lo mismo con el Espíritu del Señor. En un sentido absolutamente espiritual, de hecho, el Espíritu de Dios está en toda parte. Es como decir que la electricidad está en todas partes. Sí, pero si ella no fuese ligada a nuestra red, en nada nos beneficiará. Sucede lo mismo con el Espíritu del Señor.
En un sentido absolutamente espiritual, de hecho, el Espíritu de Dios está en toda parte. Pero si no percibimos a Dios, si no entramos en contacto con Dios, si no sentimos la presencia real de Dios, entonces Él no está presente para nosotros. El principio del camino infinito sustenta que el Espíritu del Señor apenas se encuentra donde se es percibido. La percepción de Dios. Todo el secreto consiste en la palabra consciencia. Si estuviesen conscientes de la presencia del Señor, si estuvieran conscientes de la actividad de Dios, entonces Él se aproximará a ustedes. Para desarrollar esa conciencia, nosotros meditamos o buscamos la ayuda de un profesional. En caso de que no consigamos percibir por nosotros mismos el Espíritu del Señor, lo mejor es buscarse a alguien que mostró tener capacidad, innata o adquirida, para percibir a Dios. Si ustedes pudiesen contactar con la consciencia de un Jesucristo, de un San José, o de un San Pablo, sus problemas terminarán y la armonía será instantáneamente restablecida, pues habrán entrado en contacto con la consciencia que alcanzó la percepción de Dios. No hay diferencia si esa persona es un estudioso del camino infinito, un adepto de la Iglesia de Cristo cientista o de la Unity, desde que haya realmente alcanzado la consciencia de Dios. Por otro lado, si no la alcanzó, poco importa el enseñamiento que siga, el único beneficio que se podrá esperar de él será un cierto consuelo humano. No habrá demostración de salud, de armonía, de plenitud, de complemento o de perfección. Los adeptos del camino infinito tienen más posibilidades de atender sus necesidades con mayor rapidez y seguridad debido a la enseñanza avanzada del camino infinito para elevarse a la consciencia de Dios. Aunque, el enseñamiento en sí no bastará. Es el grado de percepción de Dios alcanzado por aquel que practica el camino infinito que determinará si él puede o no atender sus necesidades. El único valor de una verdad, cualquiera que sea ella, es el grado de percepción que de ella tenemos. Sí, ustedes podrán encontrar una persona capaz de ayudarlos o de proporcionarles una cura en particular, pero tengan en mente que, si no desenvuelven su propia consciencia espiritual, no quedarán permanentemente libres de los males humanos. El maestro dejó en claro: si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. J.N. 16:7. Si yo, Joel, hiciera todas las demostraciones de ustedes día tras día, ¿qué les sucederá cuando yo esté ausente? Eso es lo que les ha sucedido a muchos cuyas personas que los ayudaron se fueron. No queden presos de esa trampa. Son ustedes quienes deben conocer la verdad. Estudien y practiquen los principios del camino infinito, comienzan a entrever la verdad, declárenla, vívanla, y trabajen con ella, volviéndose permanentemente libres de los males humanos. Nuestra única razón para comenzar el camino espiritual es desenvolver la conciencia espiritual. No se niega que, cuando transitamos ese camino, descubrimos que muchos de nuestros males humanos desaparecen y una gran armonía se instala en todos los relacionamientos humanos. Aunque, no son esas las razones por las cuales seguimos el camino espiritual, ellas no pasan de ser accesorios. La única manera de superar con éxito la desarmonía, la discordia, el pecado, la enfermedad y finalmente, la muerte, es desarrollar la conciencia espiritual. La consciencia espiritual. ¿Y qué es la consciencia espiritual? Consciencia espiritual es la fe y la confianza en el invisible infinito de todas las cosas. La percepción espiritual, o la conciencia, revela que existe un solo Dios, una sola vida, solo una substancia, una sola ley, una sola actividad, solo una causa y un solo efecto, o cualquier otro sinónimo de Dios que se conozca. La consciencia material cuenta con alguna cosa del mundo exterior. Por ejemplo, una persona materialista dice que, para ir desde acá a San Francisco, es preciso tener una cierta cantidad de dinero. El espiritualista afirma que el viaje depende de la gracia de Dios, la cual no puede ser vista, ni oída, ni palpada. El materialista sustenta que la aspirina cura el dolor de cabeza. El espiritualista no tiene dudas de que la salud es una actividad de Dios y de que la gracia de Dios es la fuente de la salud. El espiritualista sabe que las cosas visibles son apenas la manifestación exterior de lo invisible. La Biblia no surgió de la conciencia invisible de los santos y de los profetas que hablaron y escribieron aquellas palabras. De lo invisible, sus palabras pasaron a lo visible, para la expresión concreta, la Biblia. Esas palabras, mientras tanto, apenas nos ayudarán a regresar a lo invisible como fuente de lo visible, a partir de lo cual más palabras fluirán a través de ustedes.
Vivir únicamente en las palabras impresas es vivir en un efecto, en una cáscara, y ustedes perderán la oportunidad de oír más palabras brotadas de la misma fuente. Vivir la percepción de lo invisible como fuente de lo visible es vivir en la verdadera substancia de la vida, pues ni solo de pan vive el hombre, mas también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan no es el soporte de la vida, la palabra de Dios lo es, aquellas palabras que fluyen desde nuestro invisible interior para nuestro visible externo. Las personas creen que, si fueran a muchas locales, terminarán encontrando determinado artículo a un precio justo. El camino espiritual, entre tanto, consiste en percibir que no puede ser encontrado en ningún negocio. Es un don de Dios que está dentro de nosotros. Ya nos fue dado, y deseamos verlo manifestado en el mundo exterior. Cuando nos damos cuenta de que Él ya está establecido dentro de nosotros, en lo invisible, de alguna manera somos guiados al negocio correcto, en el exacto momento en que acaba de ser expuesto en la vitrina, ahí esperando por nosotros. Nunca deben ir al mercado para comprar alimentos sin reconocer que la sustancia real está dentro de ustedes. Así, cuando hacen las compras, percibirán que la consciencia espiritual los está guiando, de ese modo economizan tiempo y dinero. Antes de iniciar cualquier actividad en la vida, vuélvanse para la fuente, que es Dios. La fuente de todo en el mundo es Dios, hasta del descanso. Dios es la fuente, la actividad, la substancia. Cuando nos ocupamos del espíritu, pasamos a confiar apenas en lo invisible infinito y a depender de él. A medida que nos vamos desprendiendo poco a poco de los valores mundanos de la vida, desenvolvemos la consciencia espiritual. Desenvolver la conciencia espiritual puede volverse la esfera mayor de nuestra vida. Si incorporamos la verdad, nos volvemos agentes de cura. Quizá ustedes no lleguen a ser profesionales, mas podrán ejercer esa actividad en el círculo de amigos y familiares que aspiran a la cura espiritual. ¿Cómo desenvolver la conciencia espiritual? Desenvolvemos la consciencia espiritual por medio de la acción de la verdad en nuestra consciencia. Eso exige 2 pasos. El primer paso para dar por el principiante es leer y oír la verdad, así como exponerse a ella. Cuanto más leemos y contemplamos las declaraciones de las escrituras, así como afirmaciones absolutamente verdaderas de la metafísica, más nos acercaremos a aquellos que están en el camino. Y cuanto más espiritualizamos el pensamiento, más fomentaremos la acción de la verdad en nuestra consciencia. Todos los años que pasamos leyendo la verdad, oyendo la verdad, pensando en la verdad, frecuentando servicios religiosos, conferencias o cursos, son valiosos para conducirnos al segundo y más importante paso de esa búsqueda, en que la inspiración brota de nuestro propio ser. Luego de pasar por la experiencia iniciática de fomentar la acción de la verdad en nuestra consciencia, llegamos a la segunda etapa, cuando, por medio de la meditación, nos volvemos aptos para recibir la verdad desde adentro de nuestro ser. En esa etapa, ya no pensamos en la verdad, no la leemos ni la oímos con la mente. En lugar de eso, desenvolvemos el oído y la vista interna y nos volvemos conscientes de la voz suave por la cual recibimos comunicaciones del Verbo de Dios. La fase más importante de la acción de la verdad en la consciencia sobreviene cuando la verdad llega a nuestra consciencia a partir del interior de nuestro propio ser. Después que ese torrente pasa a brotar desde adentro de nosotros, ya no hace ninguna diferencia que nunca más veamos a unos u otros, que no leamos otros libros espirituales, o que dejemos de frecuentar la iglesia, la sala de conferencias o de cursos, pues ahora retiramos lo que necesitamos desde lo profundo de nosotros mismos. Si queremos, podemos seguir frecuentando los cursos, las conferencias, o los servicios religiosos. Pero ya no será por una cuestión de dependencia. Será por el placer de la convivencia. La consciencia espiritual por medio de la meditación. En la primera etapa de la meditación, ponderamos, reflexionamos y contemplamos a Dios y el universo espiritual. Por ejemplo, ¿qué será Dios? ¿Qué será el universo espiritual de Dios? Sé muy poco al respecto de Dios, si es que sé alguna cosa. Me pregunto, ¿cuál sería la actividad de Dios si pudiésemos realmente verla o oírla? Es eso lo que quiero decir cuando me refiero a la ponderación o a la contemplación, practicadas con calma y serenidad. Se trata de la etapa y del estado de meditación que nos ayudan a entrar en contacto con la consciencia espiritual. La meditación, en sí y por sí misma, nada hará por ustedes a no ser permitir que entren en contacto con la consciencia de Dios.
En el camino infinito, meditamos varias veces por día con el fin de alcanzar ese objetivo. Contemplamos quieta y serenamente pasajes de las Escrituras como, tu gracia es y con eso me basta, o donde el Espíritu del Señor está, existe libertad, o no solo de pan vive el hombre, también de las palabras de Dios. No quedamos en contemplación durante 3, 4 o 5 minutos y entonces nos sentamos por 1 minuto o 2 más en total serenidad, para a continuación ir al trabajo. No nos quedamos sentados a la espera de que el contacto se realice. Durante la meditación, apenas nos abrimos para un estado de receptividad y luego vamos a cuidar de nuestros compromisos, pues el verdadero clic o contacto puede sobrevenir 10 o 20 minutos después, 1 hora, o luego de una noche de sueño. Esta mañana, después de varias horas de sueño, al despertar percibí que estaba en contacto. Todas las meditaciones del día anterior se amalgaman y, durante la completa profundización del sueño, el contacto se realizó. Lo mismo puede suceder con ustedes. Podrán meditar de mañana, antes de iniciar el trabajo diario, y 1 hora después, o un poco más tarde, quizás se descubran sumergidos en el espíritu. No es conveniente quedarse sentado en meditación, aguardando el contacto, pues la espera a veces provoca agotamiento mental, lo que vuelve imposible hacer contacto. Solamente cuando el pensamiento se aquieta es que lo nuevo llega. Solamente cuando no hay actividad mental es que el contacto con Dios se procesa. Ese contacto no sucede si estuviera en curso algún proceso de raciocinio o de pensamiento. Un inventor que tenga un problema puede pasarse días dedicándose a eso, sin siquiera conseguir una solución. Ahora, si deja de lado y sale para jugar tenis o recogerse para descansar, cuando su mente esté completamente distraída, la solución aparecerá. En nuestro trabajo sucede lo mismo, en el momento que la mente esté ajena a su objeto, la mente que estaba también con Jesucristo se hará presente. A fin de obtener ese contacto, tenemos frecuentes períodos de meditación y, vueltos para dentro de nosotros mismos, revemos, recordamos y declaramos ahí en lo íntimo, una o más de esas verdades. Así, a tal punto ellas se vuelven parte de nuestra vida que pasamos realmente a vivir, no más de pan exclusivamente, mas también de la palabra de Dios integrada a nuestra consciencia. Basta una pequeña afirmación de la verdad para llevar a nuestra consciencia a la acción, y es esa actividad de la verdad en nuestra conciencia que promueve el desenvolvimiento de la conciencia espiritual. No es lo que leemos que hace eso, es lo que hacemos juntamente con lo que leemos. Numerosos son aquellos que estudian mucho. El estudio de la verdad constituye la menor parte de nuestra demostración de vida. No solo de pan vive el hombre, mas también de las palabras que salen de la boca de Dios es una bella frase. Pero no pasa de ser una semilla de la verdad. Leerla y repetirla no aumenta nuestra consciencia espiritual. Es necesario incorporarla a nuestra consciencia y vivir a través de ella. Busquen adoptar la práctica de hacer una pausa cada algún minuto, cada media hora o cada hora, para rememorar un pasaje de la verdad, una cita de la Escritura, alguna frase del libro que estuvieran estudiando. La palabra de Dios irá penetrando cada vez más en su consciencia, a lo largo del día y de la noche. Al fin, ustedes descubrirán que son alimentados, vestidos y alojados más por aquellos pasajes de la verdad de que por el alimento que ingieren. Descubrirán que sus negocios mejoran, y que sus talentos y habilidades aumentan, más por la palabra de la verdad en su conciencia de que por alguna actitud natural. A eso llamamos practicar la presencia de Dios o meditación contemplativa. Significa que estamos contemplando, reflexionando, o ponderando al respecto de la palabra de Dios y manteniéndola en nuestra consciencia. La meditación contemplativa acciona la bomba espiritual, pues luego de practicada por unos pocos meses, hace con que una nueva experiencia nos sobrevenga. Descubrimos entonces, en los momentos en que no pensamos, una palabra de la verdad llega a nuestra consciencia a partir de lo invisible, algo en que, de forma consciente, no pensamos. En los momentos de necesidad, en que es imperiosa una palabra de la verdad, en los momentos en que no pensamos conscientemente en la verdad, Dios sopla la palabra en nuestros oídos. La verdadera etapa de la consciencia espiritual comienza cuando comenzamos a vivir por la gracia. Si buscamos oír las comunicaciones interiores, al recibir la palabra de Dios en nuestro íntimo, estamos viviendo por la gracia. Es entonces que ya no pensamos en la vida, en aquello que vamos a comer o beber, mas constatamos que hay de hecho una presencia invisible, trayendo armonía para nuestra vida, sin que hagamos ningún esfuerzo consciente.
Es entonces que nos damos cuenta de la presencia invisible, que alcanzamos plenamente la consciencia espiritual. Hubo un tiempo en que yo no percibía esa presencia dentro mío. Como Saulo de Tarso, me conocía apenas como Joel Goldsmith, un hombre de negocios. Ignoraba el hecho de que había algo más que eso hasta que, un bello día, contemplé la luz. A partir de ahí supe que el Espíritu de Dios vive en mí y va delante de mí. El Espíritu de Dios es la lámpara a mis pies. El Espíritu de Dios es mi torre mayor. Es mi morada y mi refugio. Es mi pan, mi carne, mi vino, mi agua. Es ese Espíritu de Dios que concede las palabras que digo, el mensaje que escribo, el dinero que lo esparce por el mundo y los editores que lo publican. Todo eso es fortalecido por el Espíritu de Dios que vive en mí y se hace conocido para mí en el momento en que accedo a cierto grado de consciencia espiritual. Ábranse a la verdad de que el Espíritu de Dios reside en ustedes, más cerca que la respiración, más cerca que las manos o los pies. Encima de todo, dejen de creer en el absurdo teológico de que Dios nos abandona en los momentos de pecado. Es exactamente en esos momentos en que ustedes más precisan de Dios, no crean, pues, que Dios va a desamparar a quien le pertenece. Siempre que abran la conciencia a la constatación de que el Hijo de Dios está en ustedes, verán el Maestro señalándonos y diciéndonos, como hizo con la mujer adúltera: ni yo tampoco te condeno. Vete, y no peques más. Ustedes lo oirán diciendo, como le dijo al buen ladrón en la cruz: aún hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre que abran la conciencia para la constatación de que hay un Hijo de Dios, Él aparecerá delante de sus ojos, no necesariamente en forma, más en consciencia, y ustedes oirán o sentirán estas palabras: fui perdonado. Estoy libre. El principio de la oración. Según el camino infinito, la verdadera plegaria no intenta influenciar, manipular o usar a Dios. La oración no es un pedido, pues, de acuerdo con la Escritura, no sabemos cómo orar o cómo pedir, no sabemos cómo entrar o salir. No sabemos lo que es pedir porque ignoramos cuál pueda ser nuestro bien mañana, que tal vez no tenga ninguna relación con lo de hoy. Buscar vivir hoy como vivimos ayer es lo que provoca nuestras discordias. Nada es más difícil que renunciar a los viejos hábitos de oración. Pero, llega un momento en que estamos tan desesperados que clamamos: Padre, no sé rezar. Tendrás que asumir ese encargo antes de que ese momento llegue. Aprendan a dejar orar a Dios en ustedes. Llegar a eso es difícil, pero el camino en sí es fácil. Simplemente reconozcan que no tienen deseos. No sé qué quiero. No sé qué preciso. Nada sé del día de hoy o de mañana. Me satisfago perfectamente, Padre, en esperar que vos te reveles. Sea hecha tu voluntad y no la mía. Si esperasen esa actitud, desarrollarán un estado de receptividad en el cual Dios ora, Dios medita, Dios comulga con ustedes. Consciencia persistente de la verdad. El estudioso del camino infinito no puede pasar el día apenas leyendo alguna verdad durante la mañana o anticipando a la captación de alguna verdad a la tarde. Es preciso tener una actividad consciente de la verdad que persista todo el tiempo. Eso no significa negligenciar los negocios mundanos, los deberes y las funciones. Significa mantener una parte de la consciencia siempre activa en la verdad. Quiera que observemos la naturaleza, árboles, flores, mares, o estemos a todo instante con otros, mostrándonos activos en nuestra conciencia si descubrimos un pedacito de Dios en la escena. De cierta forma precisamos forzarnos en vislumbrar la presencia y la actividad de Dios a nuestro alrededor y a aceptar las verdades de la Escritura. El buen uso de los pasajes de las Escrituras. Contemplar un pasaje bíblico con el propósito de realizar alguna cosa es hacer un mal uso de las Escrituras. Por ejemplo, repetir que Él hace aquello que yo debo hacer, con la esperanza de que eso se vuelva una verdad o se realice, es errado. Sin embargo, cuando tengan una tarea para ejecutar, rememoren este pasaje una vez que otra, quiten de sus hombros el peso de la responsabilidad y digan con una sonrisa: aún bien que Él existe. Ahí está el buen uso de esa cita. En otras palabras, recordar a nosotros mismos aquello que existe, sin intentar por medio de una afirmación hacer que exista, es la manera correcta de utilizar un pasaje de la Escritura. Dicen que caigo en contradicción cuando sostengo que no debemos usar una afirmación y, aún así, suelto una de ellas más tarde.
Una afirmación no tiene valor por sí misma, pero una afirmación de la verdad como recordatorio de lo que es verdadero constituye sabiduría espiritual. Decir: la gracia es lo que me basta en todas las cosas, y esperar que esa frase haga algo por nosotros siempre será un engaño, aunque la repitamos millares de veces por día. Es una forma de autohipnosis. Sin embargo, repetirla ocasionalmente en lo íntimo, a modo de recordatorio, y agregar gracias, Padre, por esa cita dejando que el fardo se deslice de nuestros hombros, es un uso correcto. En el capítulo 15 de Juan, está escrito que ustedes son la vid y Cristo es el vino. Debemos recordar que si vivimos en esa verdad y habitamos en ese mundo, daremos frutos abundantes. O sea, viviremos vidas armoniosas y espirituales. Sin embargo, si nos olvidamos de habitar en ese mundo, si no permanecemos en él y no permitimos que él permanezca en nosotros, nos convertimos en ramas cortadas y desvanecidas. Recordar la esencia del capítulo 15 de Juan es un uso correcto de las escrituras, pues, una vez que conozcamos y evoquemos, se hace casi imposible olvidar que yo y el Padre somos uno solo. Entonces podremos salir para el trabajo y dejar que el día fluya libremente. Debíamos todos conocer pasajes de la Escritura, como el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, y comprender que somos hijos de Dios apenas cuando el Espíritu de Dios reside en nosotros. Si el Espíritu de Dios no reside en nosotros, somos simples mortales, y mortal significa de la muerte. Somos hombres y mujeres de muerte si el Espíritu de Dios no reside en nosotros. ¿Y cómo sabremos que el Espíritu de Dios está residiendo en nosotros? Si nosotros nos abrimos para el Espíritu de Dios, entonces Él residirá en nosotros. Si lo ignoramos y negligenciamos, Él no residirá en nosotros. Es como decir que el Espíritu del Señor está en todas partes, el Espíritu de Dios, no obstante, solo está donde es percibido. El Espíritu del Señor vive en todos potencialmente, pero precisa ser percibido para volverse una realidad.